Hola a todos, aquí Juan González. Hoy vamos a hablar de un tema que causa mucha confusión y que muchas veces es una pregunta frecuente que yo recibo, y es acerca de los archivos y de los tipos de archivos que manejamos dentro de odontología digital. Este es un tema que a veces se siente muy ajeno, muy confuso en el área de la odontología, pero lo voy a simplificar mucho en este ejemplo y en esta pequeña presentación. Pues en esencia sabemos que los archivos se deben guardar en algún formato. Para poner un ejemplo, si yo tengo una imagen, ustedes habrán visto que cuando yo tomo una foto se guarda, por ejemplo, en JPG. Una imagen JPG es muy buena porque se puede abrir tanto en el computador como en el teléfono, como en cualquier dispositivo que pueda leer este formato, que por suerte es muy compatible y es muy fácil de usar. Pero si yo, por ejemplo, creo la imagen en Photoshop y la guardo en el formato de Photoshop, ahora ya no lo puedo abrir en nada más excepto en Photoshop. Esto mismo sucede con los archivos digitales. Si es que yo guardo el archivo en el formato concreto del software que estoy usando, es probable que solo lo pueda abrir en ese software. Vamos a poner un par de ejemplos entonces. ¿Cuáles son los formatos que tú debes utilizar para poder tener esta compatibilidad entre softwares y poder usar todo tipo de equipos sin tener complicaciones? Primero, pues para los modelos dentales sabemos bien que podemos obtenerlos ya sea por un escaneo intraoral o con un escáner de mesa, y ya sea que utilicemos cualquiera de estos dos equipos, el software que incluye nos va a dar todas estas opciones. Los tres formatos por defecto, los tres formatos más comunes son STL, OBJ y PLI. Estos formatos contienen varia información, la cual puede ser distinta según el formato que elijamos. En el caso de los archivos STL, estos modelos solamente incluyen la forma del objeto. Este es, digamos, uno de los más básicos, más simples, que además tiene pues menos peso porque incluye menos información. STL es un tipo de archivo que lo que hace es divide el modelo en una serie de triángulos pequeños. De hecho, se llama Standard Triangle Language porque justamente lo separa en triángulos como se ve en la imagen. Esto es muy interesante porque esta información es simple de leer para cualquier otro programa. Podríamos decir que este es el formato más compatible que hay. No obstante, este formato no almacena el color del objeto y, por ejemplo, cuando utilizamos un escáner intraoral, podríamos estar omitiendo esta información que algunas veces es muy útil. Así que tenemos otra opción, que es el formato OBJ y el formato PLI. Ambos son distintos en la forma en la que almacenan la información, pero pueden guardar los mismos datos. Tanto la forma del objeto como el color se pueden almacenar, por ende ocupan un poco más de peso, y algunas veces, por ejemplo el OBJ, necesitamos 2 o 3 archivos para tener todo el contexto, toda la información que necesitamos. Estos archivos son especialmente útiles cuando vamos a hacer procesos como el diseño de sonrisa o cuando tenemos que hacer encerado diagnóstico y distintas, digamos, formas de diseño 3D donde el color es útil, es preponderante. Entonces, es una recomendación, en este caso, en los modelos digitales, utilizar el formato STL siempre que queramos modificar el modelo, similar a un modelo de yeso, que queramos llevarlo a imprimir y cosas así, y OBJ y PLI cuando necesitemos el color. El color puede ser útil también, por ejemplo, para delimitar una terminación, para hacer dados de trabajo y demás, así que al final del día la práctica y el uso que le vamos dando a los modelos es el que nos define qué formato vamos a usar. Ventajosamente, OBJ y PLI también son muy compatibles, así que la gran mayoría de escáneres permiten exportar en este formato y la gran mayoría de softwares de diseño permiten importar. Por último, tenemos la tomografía. Este también es un punto que causa confusión, ya que lo común es mandar el estudio a un centro radiológico que tome la tomografía y luego recibir un CD o recibir un link donde el archivo se almacena en un formato que usualmente es propio de este escáner, que es propio del tomógrafo. Este archivo que viene a nosotros se carga dentro de un software que es un visor, que a veces nos puede limitar mucho. Si queremos trabajar con archivos tomográficos en un flujo digital, si queremos hacer guías quirúrgicas o si queremos hacer alguna planeación donde este archivo sea necesaria, debemos guardarlo en el formato correcto. Este formato, por consenso, se llama DICOM, que significa Digital Imaging and Communication Medicine, y que nos permite justamente
manejarlo en distintos softwares y compartirlo entre distintos dispositivos. Este es un formato estandarizado, es el que se debería usar por defecto para este tipo de archivos y es el que yo recomiendo usarlo para tomografía CBCT. Hay que hacer aquí una pequeña aclaración, un tema importante, y es que hay que diferenciar entre lo que es una reconstrucción volumétrica, que es lo que nos muestra el software del visor, y una reconstrucción de superficie, que es lo que podemos luego obtener a raíz de esa tomografía para poderlo combinar en una suerte de paciente virtual. Es decir, si más adelante queremos hacer esa planeación quirúrgica, esa guía, etcétera, pues vamos a combinar estos archivos, vamos a combinar esa reconstrucción de la superficie, ese escaneo intraoral e incluso podría ser un escaneo facial para crear un paciente virtual. En pocas palabras, los formatos más estándar que existen son STL, OBJ, PLI y para la tomografía DICOM. Siempre que utilices esos formatos vas a tener compatibilidad, no tendrás problemas, y la buena noticia es que hoy la gran mayoría de tomógrafos, o todos o casi todos los escáneres permiten exportar en esos formatos. Así que este es mi consejo, utiliza siempre ese tipo de archivos y no tendrás mayor problema en tu flujo digital. Con eso me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.